Vale, sí, empezamos. Madre mía, parece un stand-up esto, ¿no? Bueno, no sé si sabéis que en el mundo de la moda, yo no soy experta como podéis ver, pero en el mundo de la moda está lo que se llama el fast fashion, la moda rápida, y lo que, como respuesta o lo que se ha hecho toda la vida, se llama el slow fashion. El fast fashion es algo que ha emergido, esta gran palabra, en los últimos años a raíz de que pues, podemos producir ropa súper rápido de una semana para la otra. Los diseños están ahora y dentro de un mes los tenemos no sé cuánto, me lo estoy inventando. Dentro de un mes lo tenemos en las tiendas. Y con esta cultura nueva de la moda, cuando compramos una camiseta que antes valía 40 euros, bueno, hay inflación, pero y ahora vale 10 en rebajas, cuando esa camiseta se nos mancha, se nos rompe, no reparamos mucho en ella. Hacemos un next y vamos a la tienda a coger otra. Probablemente una digievolución de esa misma camiseta. Pero esto, los que sois más mayores, sabéis sobre todo que esto no siempre ha sido así. Antes tú tenías unos pantalones, ya no sé que engordarás mucho o adelgazarás mucho, esos pantalones te duraban anys y panys. Y de hecho hay una marca bueno, no sé si se le puede llamar slow fashion, pero hay una marca que tiene un eslogan que es, perdonadme porque voy a ser repelente y lo voy a decir en inglés, wear it, repair it and hand it along. Llévalo, cuando ya lo hayas llevado tanto que se haya roto, repáralo, y cuando lo hayas llevado tanto que ya te has rayado porque esa camiseta rosa la llevas usando 20 años, se la puedes todavía dar a otra persona. Y uso esta imagen porque muchas veces pensamos que Dios es un Dios del fast fashion, que cuando nos ve rotos y manchados se puede olvidar de nosotros. Pero a lo largo de la Biblia y en nuestras propias vidas vemos que Dios es un Dios que se acerca, que nos persigue, que nos repara y no desiste de nosotros. Y hoy, como decía Rubén, acabamos una serie que hemos pasado por Esdras y por Nehemías, en la que hemos visto que el pueblo, después de todo su pecado, ha sido exiliado a Babilonia y después de este exilio ha vuelto a Israel y ha pasado por todo un tiempo de reconstrucción del templo, de las murallas, restauración a nivel espiritual. Y hemos visto que este proceso no ha sido nada fácil, ¿no? Y de hecho la semana pasada mi padre, que se llama Paco, predicó en Nehemías 14 que él decía que es el último a nivel histórico de lo que pasa en el Antiguo Testamento. Es el último capítulo del Antiguo Testamento. Y nos contaba que a pesar de que había habido un avivamiento en el pueblo de Dios al volver a su tierra y parecía que el pueblo se rededicaba a Dios, había vuelto a caer. Y parece que la historia acaba en una nota bastante negra. Pero sabemos que ese no es el fin de la historia. Y de hecho hoy el texto que tenemos es Jeremías 31. Y Jeremías es un profeta que antecede a Esdras y Nehemías. Está hablando antes de que todo esto pase. Y está hablando de un futuro que no solamente aplica a la historia del reino de Israel, sino que va mucho más allá. A pesar de que parece que el Antiguo Testamento acaba en oscuridad, no en arrepentimiento y en avivamiento, sino en un corazón del pueblo que está alejado de Dios, en este capítulo en Jeremías vemos que esa no es la última nota. Dios tiene mucho por hacer con su pueblo. Y empezamos el texto, lo voy a ir leyendo y desgranando poco a poco porque es un texto un poco largo. En los versículos 1 y 2, Dios habla a través de Jeremías y le habla de este futuro que podríamos pensar que Dios le dice a Jeremías y al pueblo, veo tu futuro negro, pero esto no es lo que dice Dios.
cuando habla del futuro del pueblo, dice, en aquel tiempo del que está profetizando, dice Jehová, yo seré tu Dios, seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por mi pueblo. ¿Creerías que Dios no puede más con su pueblo? Pero lo primero que dice, mi promesa sigue vigente. Esa promesa que te hice en Génesis, que te repetí en Éxodo, en Levítico y a lo largo de todos estos siglos, sigue siendo verdad. Yo sigo queriendo ser tu Dios y que tú seas mi pueblo. Versículo 2. Así ha dicho Jehová. Y esta frase quiero que la interioricemos. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. El pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto. Y con esta frase tan sencilla, automáticamente, Dios nos transporta al desierto. Cuando pensáis en el desierto en la Biblia, ¿qué es la primera etapa, qué es la primera cosa que os viene a la mente? ¿Alguien? Era retórica, pero a lo mejor alguien tiene la respuesta. ¿Ah? Arena. Pero a nivel de historia, salir de Egipto, el éxodo. El pueblo de Israel había estado cautivo, esclavo, en Egipto durante 400 años. Y el Señor les rescata de Egipto y les lleva por medio del desierto a la tierra que les ha prometido, una tierra donde abunda la leche y la miel. Y con esta imagen del pueblo que escapó de la espada, del juicio de los egipcios que les estaban persiguiendo literalmente mientras salían, ese pueblo halló gracia, favor en el desierto. Y quiero que estas dos imágenes que están como contrapuestas, perdón, no he introducido las imágenes, os las introduzco yo. En este texto hay dos imágenes que están contrapuestas. Vemos la imagen del desierto, que asociamos al exilio y a la separación de Dios, a aridez espiritual. Y vemos imágenes de jardines, de abundancia, verde. Una tierra que es como la tierra que le promete Dios a su pueblo. Una tierra de abundancia donde fluye la leche y la miel. Y Dios dice, al igual que hice con el Éxodo, al igual que hice cuando te rescaté de las manos de los egipcios, ahora, pueblo de Israel que estás exiliado en Babilonia, volverás a hallar gracia en el desierto. Y el texto continúa de los versículos 3 al 26. Y en estos versículos Dios llama a su pueblo y lo restaura, a este pueblo que ha sido destruido. Recordemos que Jeremías está mirando a una Jerusalén que ha sido conquistada y destruida. Sabemos de países hoy que están siendo conquistados y destruidos. Es una imagen desoladora. Pero Dios sigue llamando y restaurando al pueblo que ha sido destruido y exiliado. Y en estos versículos del 3 al 26 nos explica por qué. Podrías decir, si el exilio es una consecuencia del pecado del pueblo, porque el pueblo ha escogido pasar de Dios absolutamente, ¿por qué Dios escoge mostrar gracia en el desierto? Y la respuesta la vemos en los versículos 3 y 20. El versículo 3 dice, con amor eterno te he amado, Dios dirigiéndose a su pueblo. Con amor eterno te he amado y por eso te sigo, te persigo con fidelidad. En el versículo 20 dice, mirando a su pueblo, por él, por Efraín, por Israel, por él se conmueve mi corazón. Aunque esto que ha pasado, esta consecuencia, es una consecuencia de su error y de su maldad, Dios nos ve con ese corazón compasivo y conmovido. Por eso, no porque el pueblo haya hecho nada bien, todo lo contrario, sino Dios muestra gracia en el desierto porque ama a su pueblo. Y a lo largo de estos versículos también vemos cómo Dios
usa diferentes metáforas relacionales para mostrar cómo es ese afecto que tiene hacia su pueblo. Habla como si Israel fuera su esposa y él fuera el esposo. Habla como si Israel fuera la oveja y él el pastor. Una oveja que ha sido dispersada, dice en el versículo 10. Ha sido dispersada, pero Dios la reunirá y la cuidará como un pastor a sus rebaños. Podéis imaginar las ovejas que se dispersan muy fácilmente, como los jóvenes en la célula y yo misma también en la célula. Y también usa esa imagen del padre mirando al hijo, ese hijo que está roto, que está herido, pero ese padre que no puede dejar de amar a su pueblo. El yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, nacen del empeño, de la tozudería, si me podéis permitir usar esta palabra. Dios es tozudo con su amor y fiel hacia su pueblo. Si no fuera así, ese pueblo no hallaría gracia, esa gracia inmerecida en el desierto. Y en estos versículos del 3 al 26, también Dios, por medio de Jeremías, nos pinta qué significa esto de hallar gracia en el desierto. Y nos muestra promesas de reedificación de las ruinas, aquello que ha sido destruido. Dios promete en el versículo 4, te edificaré de nuevo. Serás reedificada. Dios promete reunión de su pueblo, como leíamos antes, con esta imagen de la oveja y el pastor. No solamente porque han sido dispersados y están en otro lugar geográfico, están en Babilonia, Dios los volverá a reunir, pero también los unirá entre ellos. Tanto a Judá como a Israel, que eran los reinos divididos que estaban enemistados. Del exilio los traerá y reparará esta división, los reunirá. Y también en el versículo 11 dice, porque el Señor rescató a Jacob y lo redimió de una mano más poderosa. Dios promete, por su amor, rescatar de nuevo y redimir a su pueblo. Y en estos versículos, Dios, en vez de usar imágenes de desierto, de dunas, de aridez, cuando habla del futuro de Israel, usa imágenes, como decía antes, de un jardín, propio de un jardín. Versículo 9, entre llantos volverán, y entre consuelos los conduciré. Los guiaré a corrientes de agua, por un camino llano en el que no tropiezarán. Versículo 12, vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión. Disfrutarán de la bondad de Dios, del trigo, esas imágenes de la tierra de abundancia, del trigo, del vino nuevo, el aceite, las crías de las ovejas y las vacas. Serán como un jardín bien regado. Y continúa y dice que esta restauración y este rescate y esta redención traerá una reversión del duelo a gozo, del dolor a alegría. Entonces, versículo 13, las jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes junto con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo y los consolaré. Transformaré su dolor en alegría. Colmaré de abundancia a los sacerdotes y saciaré con mis bienes, en algunas traducciones dice, con mi bondad, con mi bien, a mi pueblo, afirma el Señor. Y quiero que ahora uses tu imaginación. No hace falta que cierres los ojos, no voy a ser tan bucólica, pero quiero que visualices, ¿qué es lo que visualizas cuando digo alma ajardinada? Alma ajardinada. Creo que no existe este concepto, me lo he inventado, pero no pasa nada, podemos trabajar con él. No sé qué te imaginas tú cuando digo alma ajardinada. Yo lo que me imagino es una persona normal, pero que a partir del cuello, en vez de tener cabeza, es como un ramo de flores. Eso es lo que hace. No sé dónde ha ido tu mente. Alma ajardinada. ¿Y por qué digo esto? Porque
cuando Dios habla del futuro del pueblo, no dice que irán y volverán a un jardín bien regado. Dice que serán. Sus almas, dice en el original, sus almas serán como un jardín bien regado, que serán regados y saciadas por la bondad de Dios. A mí esta imagen me encanta, porque Jeremías empieza a transformar esas imágenes que tenemos del exilio, del desierto, como algo a lo que debemos devolver y nos lo convierte en algo como, no vamos del exilio y del desierto a un jardín, sino que estemos donde estemos, Dios nos promete que vamos a ser como un jardín en nuestro contexto. Y esto lo vamos a ir desarrollando. Dios no es tonto. Dios sabe que su pueblo, en aquel momento en el que está hablando Jeremías, sí, es verdad, que volverá del exilio. Pero Dios también sabe que ese pueblo que volverá del exilio volverá a caer. Y habla, por tanto, de un futuro que va más allá de esta vuelta del exilio. Y en la Biblia se va desarrollando esta imagen de exilio como la idea, como un exilio simbólico, como un estado en el que vivimos apartados de la presencia y de la ¿cómo se dice? La voluntad, gracias, de la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo explora esta misma idea del exilio y dice en 1 de Pedro 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Y Pedro habla a los elegidos que dice son exiliados, extranjeros, dispersos por toda la región a la que está escribiendo. Y sigue Pedro hablando y dice, queridos hermanos, en el capítulo 2, queridos hermanos, os ruego que vosotros, siendo como extranjeros, exiliados y peregrinos en este mundo, os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Y Pablo también explora esta idea diciendo que nuestra ciudadanía, somos extranjeros, somos exiliados, porque nuestra ciudadanía, en nuestro DNI a lo mejor pone que somos españoles, pero Pablo dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y no sé si tú sabías que eres exiliado, que vivimos en exilio. Este es el lenguaje que Pablo usa. Vivimos en el exilio porque vivimos en un mundo que es desierto, que está apartado de la voluntad de Dios, que es ajeno a la presencia de Dios. Y esto a veces se nos olvida. Y cuando Jesús, Dios hecho hombre, vino a la tierra, dijo que venía a anunciar que el reino de Dios había llegado. En otras palabras, en vez de salir del desierto y volver del exilio a la tierra prometida, la presencia de Dios sale del cielo, Dios se despoja de su gloria y viene al exilio, a la tierra, se hace un bebé, crece sin pecado, muere en la cruz para rescatarte y redimirte, no de Egipto ni de Babilonia, rescatarte y redimirte de tu propia maldad y de tu propio pecado, para hacerte volver al Padre. Así que ahora estamos en el exilio, pero somos como almas ajardinadas en ese exilio. No vamos al territorio de Dios, sino que somos el territorio de Dios. Y no sé si alguna vez habéis estado en la estación de Atocha en Madrid, no sé si es la parte del AVE o no, pero si entras es como una nave enorme industrial, como si fuera esta Ciudad França, y a cada lado tiene las vías, y en medio tiene como un oasis. Hay palmeras, árboles. Esta es la imagen que está pintando Dios de su pueblo en la actualidad. Un pueblo que en medio de un lugar que
tú no esperarías encontrarte un oasis. En medio de un desierto, allí está su presencia, porque somos como jardines, almas ajardinadas en medio del desierto. Llevamos el territorio, somos el territorio de Dios en medio de nuestro contexto. Y el texto continúa en los versículos 16 al 26. Y en estos versículos nos recuerdan, o a mí me recuerdan mucho, a la parábola del hijo pródigo. Y en estos versículos es como si Israel de golpe se da cuenta de su rebelión y quiere volver al Padre. Y dice, hablando Dios, por cierto, he escuchado el lamento de Efraín, que dice, me has escarnecido como un ternero sin domar y he aceptado tu corrección. Hazme volver, quiero volver a ti, quiero volver a tu presencia. Es el pueblo que está hablando con Dios. Hazme volver y seré restaurado porque tú, mi Dios, eres el Señor. Yo me aparté, pero me arrepentí. Al comprenderlo, me di golpes de pecho. Me siento avergonzado y humillado porque cargo con el oprobio de mi juventud. Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él. Dios está hablando a su pueblo. Cada vez que lo tengo que corregir, no dejo de acordarme de él porque mi corazón se conmueve. Por él siento mucha compasión, afirma el Señor. Y le dice a su pueblo, ponte señales en el camino, coloca las marcas para saber dónde volver, fíjate en el sendero y vuelve a mí. Esa imagen del Padre que está esperando en la casa, la vuelta de su Hijo. Y escuchamos el dolor de Dios cuando dice, ¿hasta cuándo andarás errante, hija infiel? Y en este momento, en el versículo 26, Jeremías dice, en ese momento me desperté. Dices, un momento, ¿pero qué ha pasado? En ese momento me desperté y abrí los ojos. Había tenido un sueño agradable. Jeremías se da cuenta que esto que está diciendo no es la realidad del pueblo. Es una profecía de algo que está por venir. Y Jeremías piensa, ¡ay, qué bonita visión! Ojalá fuera verdad. Pero el Señor le continúa hablando a Jeremías y le dice, Jeremías, se vienen cositas, apunta. Y en lo que nos queda de texto, 3 veces el Señor dice, vienen días en que. Nos vamos a centrar en la segunda vez, porque si no estaríamos aquí hasta mañana, que es de los versículos 31 al 34. Dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la manita y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebraron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que haré después de aquel tiempo. Y dice Dios, haré con el pueblo de Israel, me pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Dios está hablando de un tiempo futuro, de un tiempo cuando Él mismo no es que les va a dar la ley y les va a explicar esta es la manera en la que tenéis que vivir, sino que les va a transformar el corazón y la mente desde el interior. El lenguaje que usa es como que va a implantar, va a sembrar. Y esa es la imagen que muchas veces se usa para el Espíritu Santo como una semilla de nueva vida. Va a sembrar en sus corazones y en su mente. Y va a haber una transformación, como si fuera una digievolución de la persona. La persona se va a transformar, porque mi ley no es algo que va a intentar cumplir de manera externa, sino algo que va a permear y que va a transformar la motivación y el pensamiento y las acciones de mi pueblo. Y no sé si te pasa como a mí, pero yo a menudo no me creo cuando Jesús dijo que es mejor que yo me vaya porque después de mí viene uno mejor, cuando habla del Espíritu Santo. Yo pienso, Jesús, pero yo quiero estar contigo, vente, no te mueras, quédate conmigo. Pero Jesús nos promete que lo que tenemos ahora los creyentes, su Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros, que siembra en nuestra mente y en nuestro corazón su ley y que hace brotar un jardín de nuestra alma, es mucho mejor que cuando Él estaba aquí.
Y por medio de eso es que Dios nos va restaurando y nos va reconstruyendo. Y el versículo continúa, los versículos 33 continúa y dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y a nadie tendrá que enseñar a su prójimo, y tampoco nadie dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y Dios vuelve a reenfatizar que yo quiero una relación con mi pueblo, yo quiero ser su Dios y que ellos sean mi pueblo. Y esto es cierto desde el Génesis, pero ahora todos los seres humanos tienen acceso al conocimiento del Señor. No depende de que yo me ponga aquí delante y os explique sobre quién es Dios, porque Dios por medio de Jeremías dice que cada uno tiene acceso al conocimiento, no intelectual, sino experimental, conocer en sus propias carnes quién es ese Dios. Y continúa el texto y dice: porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Es un pacto que está marcado por el perdón. Porque Dios mismo ha venido al exilio, ha venido al desierto y ha pagado el precio que tu pecado tenía y nos lo ha regalado. Nos perdona y nos da puerta abierta, acceso a su presencia. Y cuando dice nunca más me acordaré, no es que el Señor tenga amnesia, sino que eso lo dice para reflejar que a efectos prácticos va a actuar como si ese pecado nunca hubiera existido. Hemos sido rescatados y redimidos, como dice en el versículo 11, de una mano más poderosa que nosotros, del pecado, de la muerte, del maligno. Una mano más poderosa que nosotras, pero una mano que no es más poderosa que nuestro Dios. Dios rompe el círculo vicioso entre pecado y castigo y nos perdona, nos libera de esa carga. Y no sé a qué te suena todo esto: rescate, restauración. Muchas veces creo que si sois como yo, estamos un poco decepcionados, porque leemos estas cosas y piensas: pues yo no soy como un alma ajardinada. Yo me siento rota y dolida. Y nos olvidamos que la reconstrucción y la restauración toman su tiempo. He estado pensando mucho en qué significa sanar últimamente. Sanar toma su tiempo, y más cuanto la herida es más profunda. Y es verdad que el Señor puede sanar nuestras heridas, las consecuencias de nuestro pecado, puede sanar así, milagrosamente, de un día para otro. Pero creo que el Señor lo hace a fuego lento y poco a poco, porque hay tanto que aprendemos de su bondad, de la gracia que nos muestra en el desierto cuando notamos nuestra debilidad. Y eso no significa que podamos ser complacientes con el pecado. Bueno, pues si el Señor me va a sanar, me va a restaurar, me va a redimir y todo esto, pues a tope con la vida. Yo hago lo que me dé la gana. Pero nadie dijo que esta restauración fuera fácil y rápida. Y a todos nos gusta, bueno, al menos a mí, me gusta ver a muebles restaurados. Esas imágenes de un mueble que estaba decrépito, que pensabas, lo voy a tirar, y alguien lo coge, le da mimo y lo restaura. Pero el proceso de restauración no es que tome su tiempo, sino que a veces duele. Y si tú eres un mueble en restauración, recuerda que la persona que está a tu lado también. El Padre nos promete una restauración final y definitiva, pero de momento es un gerundio. Estamos siendo restaurados. Y esta frase de sus almas serán como un jardín bien regado y saciaré con mi bondad a mi pueblo, creo que nos pregunta: ¿dónde vas tú a ser saciado?
No sé tú, pero yo cada día tengo que volver a casa. Cuando voy al trabajo, cuando voy a comprar. Iba a decir cuando voy a correr, pero no voy a correr. Cuando sales de casa, cada día tienes que volver a casa. Y vivimos en el exilio, vivimos en un mundo hostil. Tenemos que recordar que cada día tenemos que volver al Padre, porque ese exilio nos va a causar dolores y moratones. Si no es por nuestro propio pecado, por el del mueble en restauración que tienes al lado. Te pregunto, ¿dónde vas para saciar tu alma? ¿Lo haces en tus relaciones? ¿Lo haces en cosas que buscan que anestesian tu dolor? Adicciones de cualquier tipo. En tus logros, en tus apariencias. ¿Qué te sacia? ¿De qué te nutres? ¿Qué dejas que entre por tus ojos y por tus oídos? Nos extrañamos a veces que nuestras almas sean más como un desierto y no como un jardín. Pero muchas veces, si somos sinceros, no es que solamente cortemos el acceso al agua, sino que le tiramos veneno a nuestras almas. ¿Dónde vas para que tu alma sea saciada? Y por último, de los creadores de agraciados para agraciar, llega a jardinados para ajardinar. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, mi Espíritu Santo, mi presencia está con vosotros cada día hasta el fin del mundo. ¿Te paseas por el mundo con tu alma ajardinada? ¿O piensas, mejor que no se vea esta Margarita? Tengo una tía que, así como hay gente que cultiva verduras, tengo una tía que cultiva flores. Porque, ¿por qué no? Entonces vas a su jardín y está lleno de flores. Y usa esas flores para hacer ramos y regalarlos a la gente que está enferma, gente que por lo que sea ella piensa que se podría beneficiar de un ramo de flores. Y esta tía se llama Grace, que es un nombre bastante común en inglés, significa gracia. Y me encanta esa imagen de la gracia dando flores. Esas almas ajardinadas en el exilio, en el desierto, que buscan mostrar la bondad de Dios a la gente que le rodea. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de sus enfermedades a los que tienen lepra, expulsad a los demonios, los que habéis recibido de gracia, gratis, dad de gracia. Y seguimos hallando gracia en el desierto. Seguimos siendo y mostrando gracia en el desierto a nuestro alrededor, ajardinados para ajardinar. Voy a orar. Padre, gracias porque tú no te cansas. Tú no eres como nosotros que tenemos una camiseta rota y la despachamos rápidamente. Tú nos miras con tu bondad, con tu amor, con tu compasión y nos reparas, Padre, y nos das otro uso, nos das vida. Haces florecer jardines de donde antes había tumbas y desiertos. Señor, te pido que nos ayudes a ver cómo podemos ir a ti y solo a ti para ser saciados, Señor. Que sea tu bondad, tu gracia, que sacie y que alimente nuestras almas, Señor. Te pido que riegues nuestras vidas. Te pido que estemos atentos a escuchar, que nuestro corazón no solo sea tu corazón que se conmueve por nosotros, sino que nuestro corazón esté maravillado y viva con las manos alzadas al verte a ti, al ver tu bondad, al ver tu majestad, al ver que este Dios tan grande ha querido mostrarnos gracia en el desierto. Y te pido que no nos avergoncemos de esta vida que tú nos has dado, Señor, sino que vivamos, que nos paseemos por el desierto que es este mundo, mostrando tu gracia a la gente que nos rodea.
en el nombre de Jesús.